festival pasado, que fue el 27 de diciembre, reciente, se contó con una afluencia más o menos de 5.000 personas. Así que de esa forma es que nosotros podemos medir, o de la forma en la que yo puedo medir, cómo es que está creciendo el movimiento musical en el país y qué tan importante se está volviendo. ¿Y bandas nuevas se miran ahí? O sea, usted decía, el nivel de desarrollo de la música hondureña es inferior al de México, decía usted. Y, no tanto que, o sea, bueno... o sea, que la música mexicana es más escuchada a nivel mundial. Sí, claro que sí. Voy a aclarar que quizá el nivel de calidad no, porque yo puedo decir, y si hubiese tenido la oportunidad, yo les podría traer música muy bien hecha aquí en Honduras. Y bueno, no tanto música popular, como veníamos conversando hace un rato del reggaetón, que es lo que más está pegando eso. Puedo darles muestras de jazz hecho en Honduras, de una calidad internacional. O sea, es que tenemos que medir las cosas para poder tener cifras precisas. Sí. Y en cuanto a ventas, por ejemplo, de libros, de discos, claro, de CDs... no nos podemos... Pero es el mercadeo, hay otros factores, ¿verdad? Y aparte, en México existe una real industria. Entonces la pregunta es, ¿por qué está menos desarrollado el mercadeo en Honduras? Bueno, porque... Entonces también habría que preguntarse esto. Entonces miramos que la música en México está más desarrollada que Honduras. Y sabemos que en los Estados Unidos está mucho más desarrollada que en México. Entonces, ¿y qué miramos? ¿Cuál es el denominador común? Que Honduras es el país de menor desarrollo económico, si vamos a analizar entre los tres. Que en México, Honduras tiene un ingreso per cápita de $4,000. En México tiene un ingreso per cápita de $12,000, en promedio lo que cada persona en esos respectivos países percibió como ingreso. Esa es una media, obviamente, ya vemos que hay grandes diferencias, pero es una media. Y en los Estados Unidos es 46,000. Entonces miramos que en el resto del mundo miramos esa misma correlación. Hay mayor capacidad adquisitiva para empezar. O sea, para empezar, mire, por ejemplo, cómo empiezan infinidad de grupos o bandas en el garaje de la casa, comprando instrumentos. ¿Y cómo es comprar instrumentos? Se ocupa dinero. Claro, si en un país como los Estados Unidos el salario mínimo es $1,300 al mes, y aquí en Honduras, como sigue siendo hasta la fecha, porque todavía no se ha implementado lo de los 5,500, es como de $180. Entonces, claro, la diferencia, o sea, allá los padres les compran, tienen la posibilidad de comprarle 10 veces más, como 9, 8 veces más instrumentos a sus hijos, para que practiquen y vean a ver si tienen virtudes musicales. De ahí... o cuando van a un concierto, el papá le da 100 pesos, que apenas le ajusta para la Coca-Cola y el sándwich, y tal vez a la salida venden CDs a 120, pero como no le dieron 100 pesos, ya no puede comprar el CD que venden las bandas a la salida, porque no tienen dinero. Sí, no, y también, o sea, o sea, en general, la música hondureña que es vendida en los centros, en los diferentes lugares donde se vende música, la gente obviamente tiene menos para si el salario mínimo es $180 al mes comparado a 1,300 en los Estados Unidos. Entonces, claro, solo van al concierto que ella promueve, ¿cómo se llama? El manifiesto, porque es gratis. Sí, pero hasta aún así, desplazarse, por ejemplo. Yo una vez me operé de un menisco en una ciudad allá en Oklahoma, y me acuerdo que me presentaron unos jóvenes y me llevaron a un concierto de Génesis. Y el punto es que yo estaba en una pequeña ciudad de Oklahoma y fuimos a la ciudad capital, que es Oklahoma City. Y decir, fue un trayecto bien largo. Es decir, pero como él tenía carro, ¿verdad? Como, ¿verdad? Los muchachos tenían carro, el carro estaba en buen estado, etcétera. Pero ¿quién tiene un carro aquí para desplazarse de, qué sé yo, de Talanga para acá, por ejemplo? Complicado. De Choluteca, no digamos de parte más interior donde no hay una vía pavimentada. Pero fíjese que cuando hay algo que realmente atraiga, se pueden hacer los esfuerzos. Porque, por ejemplo, en el medio en el que yo estoy, hay una agrupación muy respetada que, o sea, si ellos han tenido presentaciones aquí en las cuales ha venido gente de Olancho, en las cuales ha venido gente de Comayagua, de San Pedro Sula, ¿cómo hacen? Pues de repente como que se contactan, como a mí me gusta este grupo, ay, a mí también. Entonces me imagino que debe ser un sacrificio muy grande de repente entre todos conseguirse el transporte y pagar entre todos la gasolina o algo así, pero si lo hacen. Solo que, como usted dice, los costos acá, o sea... No, o sea, ¿en qué porcentajes? Ese es el punto. Es decir, por ejemplo, ¿qué porcentaje del total
por decir, de jóvenes que viven en Santa Rosa de Copán, tienen la capacidad financiera para desplazarse a Tegucigalpa a ver un concierto de un grupo que a esa gente le gusta. ¿Me entiendes? El porcentaje es tal vez de un 2%, mientras que en los Estados Unidos estaríamos hablando de tal vez un 25-30% del total de la población de jóvenes que les gusta la música y tienen la capacidad, los medios financieros para desplazarse. Entonces, la clave del desarrollo, miramos que en todos los países, miramos que, digamos, en este momento los antropólogos dicen que la primera sinfonía musical que ellos conocen, porque la descifraron de jeroglíficos que encontraron en Persia, o sea, lo que hoy es Irán, esa fue una de las primeras civilizaciones del mundo, miramos que esos eran los países de mayor desarrollo económico. Es una melodía de hace 4.000 años. Esa melodía, o sea, en ese momento, eso era como decir hoy los Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, como lo famosa Egipto, que es la primera civilización en el mundo. Eso era el país hace 5.000 años, es el país más rico, más desarrollado y más rico del mundo. Entonces miramos que los primeros instrumentos musicales aparecen en aquellos países que tenían el mayor desarrollo. ¿Dónde hay más instrumentos musicales? ¿Dónde hay más guitarras eléctricas, por ejemplo? ¿Dónde hay más sintetizadores? ¿Dónde hay más órganos? ¿Dónde hay más pianos de mejor calidad? En aquellos países como los Estados Unidos, como los de Europa occidental. ¿Por qué? Porque han tenido mayor desarrollo económico. ¿Por qué? Porque la gente tiene más dinero en sus bolsillos. Entonces, el desarrollo de la música de un país depende fundamentalmente del desarrollo económico. Si usted quiere que la música desarrolle lo más, y todos aquellos jóvenes en Honduras que desean que la música en Honduras se desarrolle lo más posible, entonces lo que deben desear es que llegue al poder gobernante, que sepan generar rápido crecimiento económico para lograr ese rápido desarrollo económico, para que todo el mundo pueda tener una gran cantidad de dinero en su bolsillo para que pueda hacer eso. Pueda, como por ejemplo, yo recientemente estaba platicando con una periodista que le va muy bien en este negocio, y que tiene buenos ingresos, y por ejemplo fue recientemente a ver el concierto de Madonna en Miami, que fue hace como unos 2 meses, algo así. Entonces, ese tipo de cosas solo se puede comer, pero ¿qué porcentaje de la población hondureña tiene la capacidad de consumo? Es tal vez el 1%, para desplazarse hasta los Estados Unidos. Una pregunta, ¿usted cree que los jóvenes, al mercado que usted atiende con su programa, estarán, aunque sea levemente consciente de que esto que está hablando el doctor Savillón no está consciente, es un factor determinante? Por ejemplo, lo estoy diciendo. El factor económico, yo sí creo que hay un porcentaje, tal vez no un gran porcentaje, pero sí hay. Tiene que ver. Claro, o sea, porque lo viven a diario, como usted mismo dice, de repente, y papá, quiero ir a un concierto, sí, hijo, pero no tengo dinero para darte la entrada. Ahí nomás se crea esa conciencia de no puedo ir a apoyar esto que me gusta tanto porque no tengo el dinero para poder ir. O sea, papá, quiero comprar un CD, no tengo el dinero. Papá, fíjate que ahora es bien barato bajarse una canción en el internet, la dan a un precio bien barato, la puedo, préstame tu tarjeta de crédito, en este momento me la acaban de cancelar porque, etcétera. Porque no hay crecimiento económico. Entonces, o sea, no, yo no creo que haya ni siquiera 1% de los jóvenes que establezcan el ligamen entre gobernantes incompetentes como los que hemos tenido hasta la fecha, partidos políticos incompetentes como los que han gobernado este país, y el hecho que sus posibilidades musicales se vean sumamente limitadas. Por eso es que se los estoy diciendo, para dejarles eso claro, porque ese es el motivo fundamental por el cual la música en Honduras no se... Aquí hay una gran cantidad de talento, usted lo conocerá mejor que yo. Aquí hay gran cantidad de músicos que tienen buena voz, que tienen grandes habilidades para componer melodías, pero no las pueden llevar a realización, porque las cosas es de, por ejemplo, practicar. Por ejemplo, el cine es una forma de arte como la música, y usted ve la gran diferencia, o incluso comparando con películas francesas o alemanas que tienen un presupuesto gigante comparado a lo que se puede gastar aquí para una película. Y más aún así, uno ve que la actuación de esa película francesa, alemana, uno reconoce, le da la impresión que están actuando, que no se mira natural. ¿Por qué? Porque esa escena, porque el presupuesto para esa película es 1/10, 1/20 del presupuesto de Hollywood. Y entonces solo pueden repetir las escenas 2-3 veces. Y si no quedó perfecta, así que se vaya, porque ya no hay más dinero. Mientras que ya en Hollywood, como tienen a veces $400 millones cuesta una película, como por ejemplo Titanic. Entonces tienen la capacidad de repetir hasta que quedan perfectas. Entonces, para eso se necesita dinero, y para eso primero se necesita tener crecimiento económico. No tienen que grabar en vivo para hacer el programa.
Lo pueden hacer pregrabado y arreglarlo, sí. Pero no hay magia más deliciosa que estar en un programa en vivo. Eso tiene su gusto. Bueno, ¿quién se inventó los talk shows? ¿Quién se inventó los talk shows? Nacieron en los Estados Unidos, en el país que en el momento que nacieron era el país más desarrollado del mundo, el país que había obtenido la tasa de crecimiento económico más rápido hasta ese momento. ¿Entiendes? De ahí los otros han estado copiando. Y entonces, efectivamente, pues un fenómeno interesante. Pero ¿dónde está más desarrollada la televisión? Ya sea una televisión musical como MTV. ¿Dónde nació MTV? Estados Unidos. En los Estados Unidos, el país que en ese momento tenía mayor desarrollo económico. Entonces miramos que la clave para el desarrollo musical, al igual que la clave para el desarrollo de todas las diferentes formas de arte, de expresión cultural de un pueblo, reside en el desarrollo económico del país. Entre más desarrollo del país, más se desarrolla el arte, la pintura, la escultura, el cine, la música y todas las otras formas de arte. He visto, los hijos de millonarios estudian arte, literatura, antropología. Correcto. Hay una familia aquí muy prominente que tiene un hijo que estudia antropología y grandes descubrimientos mayas, ¿verdad? Pero se da el lujo de ser antropólogo. ¿Cuánto hondureño puede estudiar? No paga aquí, pero en los países desarrollados paga. Yo creo que si pudiésemos como ir viendo más o menos en escala cuáles son los factores que nos pueden llevar a lo del desarrollo de la música, está el desarrollo económico. Después del desarrollo económico pienso yo que vendría siguiente escalón la educación, porque la educación influye mucho en el gusto musical que una persona pueda tener y todo lo demás, y esto de recibir clases especiales y todo eso. Entonces, después del desarrollo económico, creo que todavía tenemos que subir el escalón, que es el factor académico, la educación, y ya después quizá del factor educación es que podemos hablar del desarrollo en la música. O sea, muy organizada su mente, es decir, resquebrajando las cosas por segmentos, muy bien. Pero sí, la educación definitivamente eso influye, eso cambia diametralmente los gustos, las opiniones, la visión del mundo, como dicen los alemanes, die Weltanschauung, ¿verdad? La visión del mundo que tienen las personas cambia radicalmente la educación. Pero ¿por qué hay tan pocas escuelas en Honduras? ¿Por qué hay tan pocas universidades? ¿Por qué se viajan tan poco los hondureños a estudiar al extranjero? Porque el presupuesto de educación es bien pequeño. ¿Ah? Por eso digo que exacto, es bien pequeño y no es suficiente para financiar escuelas, universidades. ¿Por qué el presupuesto de Honduras es tan pequeño? Pero es el mercadeo, hay otros factores. Y aparte, en México existe una real industria. Entonces la pregunta es ¿por qué está menos desarrollado el mercadeo en Honduras? Bueno, porque entonces también habría que preguntarse esto. Entonces miramos que la música en México está más desarrollada que Honduras y sabemos que en los Estados Unidos está mucho más desarrollada que en México. Entonces, ¿y qué miramos? ¿Cuál es el denominador común? El nivel de desarrollo de la música hondureña es inferior al de México, decía usted. Y no tanto que, o sea, bueno... O sea, que la música mexicana es más escuchada a nivel mundial. Sí, claro que sí. Voy a aclarar que quizá el nivel de calidad no. Porque yo puedo decir, y si hubiese tenido la oportunidad, yo les podría traer música muy bien hecha aquí en Honduras. Y bueno, no tanto música popular, como veníamos conversando hace un rato del reggaetón, que es lo que más está pegando eso. Puedo darles muestras de jazz hecho en Honduras, de una calidad internacional. O sea, es que tenemos que medir las cosas para poder tener cifras precisas. Sí. Y en cuanto a ventas, por ejemplo, de libros, de discos, claro, de CD, que Honduras es el país de menor desarrollo económico, si vamos a analizar entre los tres, que México, Honduras tiene un ingreso per cápita de $4,000, en México tiene un ingreso per cápita de $12,000, en promedio lo que cada persona en esos respectivos países percibió como ingreso. Esa es una media, obviamente, ya vemos que hay grandes diferencias, pero es una media. Y en los Estados Unidos es 46,000. El festival pasado, que fue el 27 de diciembre, reciente, se contó con una afluencia más o menos de 5,000 personas. Así que de esa forma es que nosotros podemos medir, o de la forma en la que yo puedo medir, cómo es que está creciendo el movimiento musical en el país y qué tan importante se está volviendo. ¿Y bandas nuevas se miran ahí? O sea, usted decía...